Muy bien, y seguimos con toda la información que tiene que ver, en este caso, con la actualidad, ¿no? Con situaciones que hemos vivido por estas horas, que dispares, ¿no? Por un lado paros, por el otro lado incidentes, por el otro lado todo esto que hemos marcado y que tiene que ver con una situación política cada vez más delicada. Pero vamos a hablar en este caso con Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, que, bueno, ayer han realizado un paro realmente exitoso porque ha sido masiva la convocatoria y la verdad que en las distintas zonas que yo, por ejemplo, me manejo, salvo algunas escuelas privadas, estaba totalmente un alto acatamiento. Todo parado. Roberto, Walter Casamayo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Un gustazo, bueno, me imagino que a la hora de acatar, la gente dice sí, la verdad que no vamos a trabajar, nos adherimos al paro y seguimos en esta lucha, que por el otro lado parece no encontrar respuestas positivas, ¿no? Sí, lamentablemente por parte del gobierno hay una cerrazón. Yo veo la misma cerrazón que han tenido con el tema de las tarifas y eso me preocupa, ¿no? Porque con el tema de las tarifas quedó demostrado que están absolutamente equivocados y que tuvieron que dar marcha atrás. Ahora que nos van a llevar a un conflicto de dimensiones cuando se puede resolver en la mesa de negociación. Si lo que estamos reclamando es, por un lado, que cumplan acuerdos paritarios ya firmados, que le paguen a los docentes de orquestas juveniles, que entreguen netbook, que entreguen libros, que la función también del Ministerio de Educación, que implementen el Plan Nacional de Formación y Actualización Docente, y además que en base a los aumentos de la inflación que generó o cogenera políticas que este mismo gobierno aplica, queremos discutir no perder poder adquisitivo. Ni siquiera estamos discutiendo aumento de salario, estamos discutiendo no perder poder adquisitivo. Entonces creo que es una cuestión absolutamente razonable y que el gobierno debería atender. Da la sensación, Roberto, de que ayer lo escuchábamos a Bullrich por la noche, admitiendo, obviamente bajando los decibeles de cómo suele hacer el gobierno, de las marchas, de los actos y de los acatamientos de los paros, pero siendo muy firme, realmente marcando una pauta en donde parece no interesarle ni siquiera el diálogo, que esto es lo más complicado, ¿no? Porque uno por lo general, y en tus épocas de lucha, por ejemplo cuando estaba Scioli aquí en la gobernación, había estas situaciones, había paros realmente muy profundos, pero por lo menos siempre había una instancia de diálogo, ¿no? Nunca se cerraba esta situación, aunque después por ahí se llegaba o no a alguna manera de solucionarlo, pero ahora vemos como que realmente se han cerrado demasiado y que no les importa demasiado. ¿Esto lo charlan entre ustedes? Sí, eso es preocupante, porque eso es lo que muestra que el gobierno está, lo que esgrimió a principio de año, que ellos habían logrado el tema del inicio de clases y demás, sí, fue una primera instancia en el sentido de como el impacto social de las medidas que iban a tomar era alto, no querían tener un frente abierto con el sector docente. Eso está bien. Ahora, lo que deberían repetir es el mismo esquema del principio de año, si ese esquema era verdadero, ¿no? Y parece que hoy han cambiado de pantalla y hoy se están poniendo duros en términos de no ceder, sí, a un reclamo justo, porque ni siquiera ni es ceder la palabra, en términos de no dar respuestas a un reclamo justo del conjunto de la docente. Lo que pasa, buen día, Roberto, ¿cómo está? Florencia García Marín te habla. Uno desde afuera y desde adentro, porque siempre nos perjudicamos todos, es así. Cuando uno no llega, no hay un diálogo, la sociedad se perjudica en general. Y uno ve que hay medidas y posiciones muy marcadas por ambas partes, por los docentes y también por el gobierno. Uno lo escucha a un Esteban Bullrich que dice que es lamentable, que es innecesaria, y ellos están asegurando, no entienden, es como que ellos no están entendiendo esta medida de fuerza, asegurando que en enero como si los docentes ya van a tener un 50% de aumento. Y sí. No, que eso es al 8% nada más, pero además lo que nos dice Bullrich, que eso abarca el 8% de los docentes, y además no están cumpliendo con el 8%, porque hay algunas provincias que le están pagando el piso salarial por persona y no por
y no por cargo. Esto, nosotros definimos un piso salarial nacional, sí, y las provincias están obligadas a pagar ese piso. Ahora, si el docente tiene 2 cargos y la sumatoria de los 2 cargos supera ese piso, no le respetan el piso salarial. Entonces, el ministro Bullrich tiene que hacer algunas otras cosas, ¿no? Que primero que cumplan con el tema de los acuerdos paritarios. Lo del Plan Nacional de Formación Docente, se habla de educación pública de calidad y dejaron no implementan el Plan Nacional de Formación Docente de actualización. sí. Se estaba haciendo estos últimos 3 años, este año terminaba, lo dejaron de hacer, están subejecutando el presupuesto, y entonces, bueno, evidentemente lo que no entiende el ministro Bullrich es lo que está pasando en la realidad, que su gobierno y las políticas que están aplicando, inclusive la de su ministerio, no están favoreciendo al conjunto de la sociedad. Y ahí hay mire lo que pasó con el tema de las manzanas, una protesta regional terrible de economías regionales que sacó a la luz la situación de pobreza que hay en este país, en una cuestión que nadie esperaba una protesta regional de una economía regional que le tendrían que dar respuesta, que supuestamente las retenciones y toda una serie de beneficios que habían dado a principio o a fines del año pasado era para favorecer las economías regionales. Aparte, Roberto, recién estábamos hablando con Mario Baudri acá, que nos tiraba información de muy buena fuente, que ayer inclusive, se conoció que se abrió la importación desde Chile, que es por eso también que, esta gente ha quedado, por un lado, hackeada desde el punto de vista económico, interno, pero a la vez, con esta importación desde Chile, los mató directamente. No, claro, porque además una de las medidas que tomó este gobierno es obliga indiscriminadamente las importaciones. No solamente no afectar con políticas a las pymes, a los productores, como por ejemplo el tema del tarifazo o la devaluación, sino que además lo que han hecho es abrir indiscriminadamente las importaciones. Y este es un país, y ese modelo de país concretamente, para tener muchos desocupados, ya vemos que está subiendo la desocupación, estamos en 2 dígitos. Yo creo que el ideal del gobierno, aunque no lo diga, que en realidad es el ideal del sistema, es tener un 20% de desocupación en el país, porque de esa manera pueden regular con las leyes de mercado lo que es la discusión de las paritarias, y para lo que significa ello bajar costos, y bajar el costo laboral es bajar salarios, que es lo que están pretendiendo ahora. Pero es un país que si las pequeñas y medianas empresas empiezan a cerrar, los pequeños productores ya no producen más, estamos condenados a ser un país agroexportador y un país de servicios, con una población, una gran parte de la población por bajo de la línea de la pobreza, un número muy importante de desocupados, y el mercado va regulando según las necesidades que tiene el tema de salarios y el tema de las relaciones económicas y sociales de un país que produce alimentos para 400 millones de personas y en el cual somos 40 millones. Roberto, podríamos vivir muy bien. Todos, muy bien. Seguro. Volviendo a los docentes, ¿no? También es muy preocupante ver que el gobierno, luego de haber pasado el primer semestre educativo, da la sensación, y por cosas que ustedes vienen reclamando, es que todavía administrativamente no hay una organización. Y eso, a la larga o a la corta, hace que hay docentes que no cobren, hay docentes que aparezcan con otra categoría, por ejemplo, en los planes socioeducativos a nivel musical, que esto está pasando. ¿Qué respuesta tienen ante eso? No dan ninguna respuestas burocráticas en realidad. 5 meses los profesores de orquesta juvenil, 5 meses. Yo quisiera ver qué ministro de María Eugenia Vidal o qué ministro de Macri soportaría estar sin cobrar 5 meses, y si trabajaría 5 meses sin cobrar. La verdad que es una falta de humanidad terrible, porque el salario es la única posibilidad que tiene un trabajador de poder llevar el sustento diario. Entonces, esto, como bien dice usted, el tema de los cobros, irregularidades en la liquidación de haberes, cuando me preguntan a mí qué es lo que se cambió, ¿no? Porque era todo el eslogan del cambio, yo no veo nada distintivo. Lo único distintivo
es el reclamo que se alzó la voz con respecto al tema del fondo, se alzó la voz más fuerte con respecto al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Es lo único distintivo. Ahora, por lo demás, estamos peor, se agravó la crisis. ¿Por qué estamos peor que el año pasado? Porque además de tener las mismas dificultades que teníamos, hoy se profundizó la crisis social. Entonces, hay más demanda en los comedores, el tema de las situaciones de infraestructura, la situación social de los padres que han perdido el trabajo. Así que creo que el gobierno debería empezar, ya creo que usufructó unos cuantos meses el argumento de la pesada herencia, debería dedicarse a gestionar y hacer ejecutar políticas que modifiquen el estado actual de cosas. Estamos hablando con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Roberto, con respecto a estas medidas que están tomando por ahí en forma independiente, los maestros por un lado, los judiciales por el otro, los estatales por el otro, ¿qué pasa con la CGT? ¿Confías en que esta unificación de la CGT puede dar respuesta realmente al trabajador? Porque parecen adormecidos, ¿no? Han sido etapas por ahí muy duras, muy difíciles, y la gente parece como que está esperando alguna reacción de ese lado. ¿Cómo lo ves vos? Ojalá fuera así. Yo espero que... Yo conozco a algunos los dirigentes que fueron hoy elegidos, fueron electos en el Congreso, sí, como para conducir la CGT. Tienen discursos duros, lo que a veces uno no comprende por qué con el diagnóstico que hacen falta, bueno, pues, ¿cuál es la reacción del tema del movimiento obrero? Creo que eso se está demorando, a mi entender. Igual yo soy muy respetuoso del tema de las organizaciones y nosotros aspiramos a construir unidad con la CGT, pero lo que no podemos esperar, por eso nosotros llamamos a la marcha federal la semana que viene, que les digo que se están sumando muchísimos gremios de la CGT. El problema que está teniendo lo del Congreso el otro día estuvo muy bien en términos de unificación, pero además esperaban algunas definiciones, por lo menos lo que nos comentan compañeros de gremio de la CGT, algunas definiciones más fuertes con respecto al accionar que debería tener tanto la central, la CGT, como la nuestra, ¿no? Todas las centrales en función de defender los derechos de los trabajadores. Y bueno, y todavía y eso viene demorándose, y en consecuencia a la marcha federal el 31, 1 y 2 se están sumando muchísimos gremios de la CGT, regionales de la CGT, que no que se están sumando a la CTA, sino que estamos construyendo juntos esa marcha federal y la movilización a Plaza de Mayo. La última, Roberto, y agradeciéndote el contacto, ¿temés que en esta marcha federal, Dios quiera que no, por Dios, no, pero digo, ante la situación que ha habido con los jubilados, la represión en el puente, ayer otra vez, situaciones conflictivas y violentas, se empieza a temer que cualquier tipo de marcha pueda terminar mal? Ustedes no han tenido mayores problemas, pero digo, se nota que la situación va empeorando también desde este aspecto, ¿no? Sí, yo aspiro que no, y espero que el gobierno no intente generar ningún hecho. Yo además creo que la masividad no les permite al gobierno actuar como quisiera. Entonces va a ser una marcha muy masiva y esperemos que no haya ningún tipo de sorpresas, porque ya estaríamos en una situación límite, en una marcha masiva, en una represión del gobierno. Bueno, directamente estamos pasando a la pantalla de un gobierno democrático a un gobierno autoritario, y ahí empezamos a discutir de otras cosas. Ni hablar. Roberto, gracias y un saludo a la familia. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego, buen día. Muy bien, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, contundente, y muchos maestros me decían ayer que están temiendo no porque pueda pasar algo, pero bueno, estas situaciones conflictivas que estamos viviendo, con una ley antipiquete que al final se dijo que se iba a hacer y nunca se hizo, y con represiones insólitas como la de los jubilados, atendibles como la de ayer, porque lo de ayer fue una cosa vandálica, pero digo, es cierto que del otro lado hay que tener mucho cuidado, mucho control.